La vez pasada nos quedamos revisamos esta parte muy rápido, pero quiero que nos detengamos un poquito. El ejemplo está muy sencillo, es el mismo que revisamos la vez pasada. Entonces, es muy sencillo. Y el ejemplo es evaluar si existe diferencia entre los pacientes que tienen cumplimiento y no tienen cumplimiento en cuanto a los niveles de glucosa. Entonces, la TED Student nos ayuda a evaluar si existen diferencias en las medias. Pero algo que ya nos revisamos la semana pasada es si existe alguna otra manera en que nosotros podamos evaluar a simple vista sin tener con este cuadro de resultados. ¿Ustedes consideran que con este cuadro de resultados y solo con la información que les estoy poniendo aquí es suficiente para saber si las diferencias son significativas o no? Bueno, yo no veo su pantalla, no sé si las demás sí lo vean. Doctora, creo que no está compartiendo. Gracias, qué bueno que me dijeron, porque si no... Listo. Ay, ahora sí. Espérenme tantito. ¿Ahora sí? Sí, ya la vemos. Entonces, ¿hay manera de que con este cuadro podamos saber si las diferencias son significativas o no? Estadísticamente. ¿Qué opina? Sí, calculamos los intervalos de confianza, ¿sí, no? Ajá, muy bien, Jen. Entonces, si calculamos el intervalo de confianza de la media, podemos solo con este cuadro saber si las diferencias son significativas o no. Entonces, un breve recordatorio. ¿Cómo calculamos el intervalo de confianza de la media? Es la media más menos zeta de alfa. Zeta de alfa es 1.96 por el error estándar. Entonces, si hacemos este primer ejercicio, vamos a redondear los que les parece, si lo redondeamos a 2 para que sea más sencillo. Este zeta de alfa, 1.96, quiere decir que equivale al 95%. Entonces, 148 más menos 9, ¿cuáles serían esos intervalos de confianza? Ay. Tenemos 148. O sea, sería 139 a 157. Claro, ajá. Entonces, de 139 a 157. Ajá. ¿Y qué pasa con el grupo 2? 128 más menos 5.4. 123 y 133, creo. O algo así. Ok, entonces, los intervalos de confianza se tocan. Vean, en este grupo, ¿se tocan los intervalos de confianza entre estos grupos? No, no se tocan. No, doctora. Entonces, esta es otra manera en cómo nosotros a simple vista podríamos saber si las diferencias son significativas o no, calculando los intervalos de confianza de la media, o bien mediante un gráfico. ¿Cuál sería el gráfico que ustedes utilizarían para representar las pruebas paramétricas? Doctora, entonces, como no se tocan, podemos decir que hay diferencia. Perdón. Sí, claro, Ok. las diferencias son significativas. Ok. Entonces, a veces no tenemos, en algunos artículos, a veces se utiliza en lugar de la desviación estándar, el error estándar. Entonces, si nos dan el error estándar, nosotros podríamos calcular estos intervalos, pero también podríamos hacer alguna gráfica. Entonces, Doctora, ¿se refiere a que no se tocan entre ellos? O sea, por ejemplo, el 139 y 157 no se toca con 123 y 133. se los voy a enseñar gráficamente para que vean ustedes. Si lo graficáramos, el gráfico que corresponde cuando tenemos pruebas paramétricas, ya sea NOVA, ANCOVA, que vamos a ver más adelante, ANCOVA o TED Student,
se tiene que graficar con este gráfico. El gráfico se llama barras de error. Entonces, ¿qué graficamos? La media y los intervalos de confianza. Entonces, en este caso, lo que nosotros estábamos observando anteriormente, lo que me ayudaron a calcular son estos intervalos que van de 139 a 157. Y en el otro grupo, de 123 a 133. Estos son los intervalos que no se tocan. ¿Ya vieron? Sí. No se están tocando. Entonces, con esto, con simplemente observar esta imagen, nosotros podríamos saber que estas diferencias entre los grupos son significativos. Entonces, no sabemos de cuánto con precisión va a ser el valor de P, pero lo que sí sabemos es que estas diferencias son significativas. Entonces, ustedes podrían complementar sus resultados de TED Student utilizando este gráfico. Y barras de error, acuérdense. Entonces, pueden graficar ustedes en estas barras de error la media y la desviación estándar, el error estándar, o bien la media con su intervalo de confianza. Pero, ¿qué nos da más información? Más que la desviación estándar o más que el error estándar, el graficar los intervalos de confianza. Entonces, esta podría ser otra manera en la cual ustedes podrían mostrar sus resultados, sobre todo si hay algún resultado en especial que quieran resaltar, por ejemplo, el de la maniobra o el de su variable independiente sobre la dependiente, este podría ser un resultado a resaltar. Entonces puede ser que en su artículo lo incluyan o bien que lo incluyan pues como parte de su tesis o durante la presentación de los seminarios, que en esos momentos pues ustedes pudieran hacer uso de los gráficos. Y nada más para repasar. Ahora, ¿se acuerdan cómo se interpreta? Bueno, ¿para qué nos sirve la prueba de Levin? ¿Cuál es la utilidad? Era para ver si eran homogéneos o heterogéneos, ¿no? Las varianzas. Las varianzas. Exacto. Entonces, el supuesto de las pruebas paramétricas es que la variable tenga distribución normal, pero que también haya varianzas homogéneas. Pero hay una variante de TED Student donde se utiliza un ajuste que se puede utilizar cuando las varianzas no son iguales. Entonces, en este caso, nosotros, si vemos las desviaciones estándar de los grupos, uno de los grupos tiene una desviación estándar de 48, el otro de 33. ¿Estas desviaciones estándar son iguales o son diferentes? A simple vista. Diferentes. Parecen diferentes. Entonces, cuando analizamos la prueba de Levin, tenemos un resultado de la prueba de Levin que es estadísticamente significativo. Entonces, cuando es estadísticamente significativo, asumimos que las varianzas son heterogéneas o que hay heterocedasticidad o que no son homogéneas. Entonces, vamos a utilizar la fila de abajo y vamos a utilizar el valor de significancia estadística de la parte de abajo. No va a cambiar, como ustedes ven, no cambia la diferencia de medias. La diferencia de medias sigue siendo 19.6. El error estándar sigue siendo, esto sí cambia. ¿Qué pueden observar ustedes entre estos dos errores estandarizados? ¿Cuál? Perdón, pero eso ya te lo da, o sea, el SPSS, una vez que te lo pones TED Student. Claro, ahorita ¿Te lo da automático? Sí, lo da en automático. Pero lo que no les dice SPSS es cuál de las dos filas es la que ustedes van a utilizar. Entonces, SPSS les calcula estas dos filas, pero ustedes son los que tienen que seleccionar por cuál van a optar. Por el valor de T de student con varianzas homogéneas o heterogéneas. Esto es lo único que no les da el programa. Entonces, en este caso, pues son varianzas heterogéneas, no son iguales, y vean cómo lo único que cambia es el error. En este caso, que las varianzas son heterogéneas, hay un aumento en el error. De 5.1 sube a 5.3, pero pues la diferencia de medias
permanece igual, permanece sin cambios. Ajá. Entonces, pues vean, esto en realidad es mínimo, la diferencia del error estándar es mínima. ¿Cuándo tendría impacto? Cuando estuviéramos en un valor de t que fuera muy cercano a 0.05, donde la significancia estuviera en 0.05, 0.51 quizá, bueno, pues entonces estos resultados sí van a impactar, pero en este caso no está impactando. Y ahora, ¿se acuerdan de esto? Fue lo que les dejé en el artículo de tarea. Entonces, la diferencia de medias es de 19. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que tienen cumplimiento, que no tienen cumplimiento terapéutico, que no tienen apego al tratamiento, tienen 19.65 miligramos por decilitro más de glucosa que aquellos que sí tienen cumplimiento. ¿Y cómo se comporta? Bueno, este es el promedio, pero este valor puede ir desde 9 hasta 30. Entre estos dos valores se va a encontrar esta diferencia de medias. Entonces, los intervalos no son de 19, van de 9 hasta 30. ¿Consideran que son intervalos amplios o son estrechos? ¿Cómo los consideran? Amplios, ¿no? Porque Amplios. hay como 21 de diferencia. Claro. Entonces son intervalos amplios. ¿Qué influye? El tamaño de muestra. Y además, si ustedes lo ven, pues los grupos son de distinto tamaño, la desviación estándar es amplia. Entonces, bueno, esto está condicionando que esos intervalos sean amplios. Si fuera un medicamento lo que estamos probando, pues lo que querríamos es que el efecto fuera homogéneo, que no hubiera tanta variabilidad en el tratamiento. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos. Entre más sea el efecto y más sea el tamaño de muestra, pues estos intervalos se van a hacer estrechos. Entonces, ustedes van a encontrar en los artículos, ya los nuevos artículos, a lo que le están apostando es a esto, a que da más información, mostrar los intervalos de confianza que el valor de P, o que solo mostrar la media y desviación estándar. ¿Qué variables observan ustedes que sean significativas en este cuadro? ¿Cuáles son las variables, estos diferentes parámetros, tanto clínicos como de laboratorio, que podrían indicarnos diferencias o que podrían orientarnos hacia el diagnóstico de tromboembolia pulmonar? ¿Cuáles son los significativos? La edad, ¿Ok? La edad. Bien. La frecuencia respiratoria. no, No, no es significativa. La frecuencia cardíaca. sí, Ok. La presión sistólica. sí, Ok. ¿Qué opinan del índice de choque? Estos resultados. pues, o sea, Luz, adelante. También es, ¿no? Porque no cruza el 1. Ah, vean aquí, hay algo. Aquí hay un Igual, error. Siempre el intervalo de confianza debe contener la diferencia de medias. Y en este caso, la diferencia de medias es negativa, menos 0.05. Aquí el intervalo de confianza debería contener este valor. ¿Lo contiene? No. No. Entonces aquí hay un error. Lo más probable es que haya sido solo un dedazo, porque 0.74 menos 0.79 es 0.05 positivo. Entonces aquí había un error. Este era un error. Después, oximetría de pulso. ¿Es diferente? ¿Es significativo? Sí, sí. Sí. Ok. Sí. También es significativo. El gradiente también es significativo y la PCO2 no es significativo. Entonces, son distintas maneras en que ustedes van a encontrar en un artículo una TED Student. Para ustedes, si ustedes tuvieran que hacer su cuadro de resultados y tuvieran que utilizar una TED Student, ¿qué pondrían? ¿Qué datos pondrían?
Pondrían la media y desviación estándar, pondrían la media, el error estándar, pondrían los intervalos de confianza, el valor de P. ¿Cómo lo harían? Yo creo que pondría los intervalos y la P, ¿no? ¿Ok? Porque Es siento una que para opción, para el claro. lector es más fácil ver la P luego nuevo. Claro. Ajá. Y si tú le pones el intervalo de confianza, pues además tiene otros elementos, ya tiene el intervalo de confianza para poder decidir si es clínicamente importante o no esa diferencia. Ujú. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio para que ustedes vean en SPSS cómo se los da. Esta base que les voy a mostrar es una base grande. Y a pesar de eso, la única variable, o una de las pocas variables que tiene distribución normal, es tasa de filtrado glomerular. Entonces, vean la base. Y esta base ya está recortada, son 791 variables. Y hay más de 2,000 participantes en la base de datos. A pesar de eso, la mayoría de las variables no tienen distribución normal. Les digo, es solo esta variable de tasa de filtrado glomerular que muestra distribución normal. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué variables pueden impactarle a la tasa de filtrado glomerular? Tenemos aquí, esta la vamos a ocupar ahorita para la clase de ANOVA. ¿Podría ser que impacte hipertensión, la presencia de diabetes o síndrome metabólico? Sí. Ok. Vamos entonces vamos a evaluar si existe o no diferencia entre los pacientes que tienen síndrome metabólico y aquellos que no tienen síndrome metabólico. Estos pacientes, cuando inició el estudio, fue una cohorte que se hizo a 10 años de seguimiento. Cuando inició el estudio, pues ellos se sabían aparentemente sanos, pero a pesar de saberse sanos, pues había algunos casos de enfermedades crónicas como diabetes incipiente, hipertensión y síndrome metabólico. Entonces, en su mayoría, al inicio del estudio, pues son casos incipientes. Los sujetos no se sabían portadores de ninguna enfermedad. Entonces, el primer paso en SPSS, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que ustedes harían para correr esta TED Student? Necesitamos entonces saber si hay diferencia en la tasa de filtrado glomerular en los pacientes de acuerdo a la presencia o no de síndrome metabólico. ¿Cuál es el primer paso? ¿Verificar la normalidad de los datos o ya? No, por supuesto. Muy bien, Gerardo. No podemos omitir ese detalle. Y ahorita les voy a enseñar un artículo de ANOVA. Ahorita lo vamos a analizar para que ustedes identifiquen si hay algún error. Entonces, el primer paso siempre es evaluar el tipo de distribución. No nos lo podemos saltar porque, Doctora, yo tengo una pregunta sí, en Gerardo, ese aspecto. Si yo estoy tratando de hacer una correlación, obviamente las pruebas que tengo es o Pearson o Spearman, pero recuerdo o al menos tengo el concepto de que hay algunas pruebas en las que no importa cuál apliques, si no, o sea, puedo aplicar una correlación de Spearman a datos normales y no hay cambio. hay una ligera variación. Hay una pequeña variación. Yo les comentaba hace ratito en el ejemplo, podría ser que cuando el tamaño del efecto es muy claro, pues no va a haber impacto. El valor de P va a seguir siendo significativo. ¿Dónde quizá va a haber impacto, Gerardo? Cuando nos encontremos en el borde de la significancia estadística. Entonces, a lo mejor ahí sí hay diferencia entre que sea significativo y que sea 0.50 o 0.51 y 0.49. Entonces, en esos casos sí va a haber, sí es necesario que elijas la prueba correcta, justo en Ok. estos casos. O sea, justo mi duda va más, igual y es un error que tengo yo de concepto, Ujú. pero, o sea, no sé por qué tengo el entendido de que le puedo aplicar una prueba para distribución no paramétrica a datos paramétricos y no va a ser tanta la diferencia como si lo hago al revés, o sea, si le aplico una... Claro. Por ejemplo,
en estas pruebas que son paramétricas, tenemos la opción de hacer un pequeño ajuste en TD-Student cuando la varianza es heterogénea. Entonces, en este caso, yo podría utilizar, si veo que este primer supuesto de que las varianzas no son homogéneas no se cumple, puedo utilizar sin problema una prueba no paramétrica. Ok. Pero al revés, ¿qué pasaría? Traten Ahí. siempre de comparar los resultados. Por ejemplo, si tienes esta duda, evalúa qué tanta diferencia hay en la correlación, en el resultado, en la R de Pearson, en el coeficiente de correlación de Pearson, o en la Rhodes-Spearman. Ok. Y generalmente Gracias, doctora. no hay tanta diferencia, a menos que se trate de estos límites, ¿no? Del valor de P 0.49 a 0.51. Entonces, no se puede nunca saltar este paso. ¿Cómo lo vamos a sacar en SPSS? Se van a analizar estadísticos descriptivos y nos vamos a explorar. En explorar, aquí ya está la variable. Aquí pueden ustedes meter todas las variables que quieran. Vamos a hacer el ejercicio con glucosa, con colesterol. Y aquí, en gráficos, ustedes eligen gráficos de normalidad con pruebas. Aquí. Y en estadístico, ustedes le pidan al programa que les dé la estadística descriptiva, pero también le pueden pedir los percentiles, porque si fuera una variable que tiene libre distribución, pues lo que vamos a ocupar son los percentiles. Ahora, aquí tenemos las pruebas de normalidad de Kolmogorov o Shapiro, pero también tenemos los supuestos de normalidad. Veamos para glucosa. Vean, ¿recuerdan? Bueno, uno de los supuestos es que una variable que tiene distribución normal tiene una media y una mediana que son iguales. En este caso, la media es de 95 y la mediana es de 90. ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. Entonces, aquí la mediana tiene que caer, no tiene que ser exactamente el valor de la media, pero tiene que caer dentro del intervalo de confianza de la media. Entonces, aquí debería estar entre 93 y 95. Entonces, en este caso, pues 90 está fuera. Entonces, aquí ya no se cumple ese primer supuesto de normalidad. Ahora, asimetría. ¿Cuál es el valor de la asimetría? De ahí, 4.6. Aquí es 4.6. ¿Y el límite permitido? Más menos 0.5. Entonces aquí pues, se excede de esos límites. Entonces no se cumple ese supuesto de normalidad. ¿Y qué implica la asimetría? Que si lo dibujamos en el histograma, que vamos a ver ahorita, si lo dibujamos, pues si lo partimos a la mitad a partir de la media, no es una imagen en espejo. Entonces, más menos 0.5. Y la kurtosis tiene que ver con qué tan aplanada o tan alta picuda está nuestra gráfica, si tiene o no esta forma acampanada. Entonces, este valor es más menos 2. Aquí, nuevamente, rebasa ese valor. Es de 27. Entonces, esta variable tiene libre distribución. Doctora, de la de mediana dijo más menos 3. ¿De cuál? De la De kurtosis. la mediana, del límite. Ah, no, la mediana tiene que estar dentro del intervalo de confianza de la media. Ah, ok. Entonces, en este caso es 90, tendría que estar aquí entre 93 y 96. Y doctora, ¿la kurtosis es más menos 2? Ajá, exacto, más menos 2. Y aquí tenemos que es de 27. Entonces, esta variable tiene libre distribución. Ahora, Doctora, perdón. sí, Lo de la kurtosis, o sea, ¿cómo sabemos que es más menos 2? O ya está estandarizado. es un valor que ya está establecido. Más menos 2, en algunos artículos van a encontrar que puede ser más menos 1 o más menos 2,
pero el que más se utiliza es el punto de corte de más menos 2. Entonces, ese ya está estandarizado. Ah, ok. También pasa lo mismo con la simetría, ¿no? ¿O Así no? es, son datos que ya están establecidos. Ahí sí es más menos 0.5. Ok, gracias. ¿Y en qué caso utilizamos la prueba de normalidad? Las pruebas de hipótesis. Si ustedes tuvieran duda en alguno de los pasos previos, bueno, pues entonces podrían hacerla o se van directo a las pruebas de normalidad. Son complementarias. Entonces tienen diferentes maneras de evaluar el tipo de distribución de sus variables. Ajá. ¿Qué tipo de distribución tiene tasa de filtrado glomerular? ¿Libre o distribución normal? Tiene normal, ¿no? Porque Normal. es más significativa. Exacto, Jess. Ajá. ¿Y glucosa y colesterol? Sería no paramétrica. Exacto. Entonces, si aquí yo quisiera comparar la glucosa de acuerdo a sexo, la glucosa de acuerdo a la presencia o no de comorbilidades, aquí tendría que utilizar para colesterol y para glucosa Udeman-Whitney y para seca de EPI pruebas paramétricas. TD Student, ANOVA, de acuerdo al número de grupos que yo quiera ocupar. Ajá. Ahora, creo que no le activé la opción de los histogramas, déjenme enseñárselos. Otra opción para evaluar la normalidad, pues sería evaluar el histograma de frecuencias. Nosotros esperaríamos que tuviera esta forma acampanada. Entonces, esta es la de glucosa. Si ustedes le dan doble clic, en la parte de arriba, aquí aparece, aquí, una campana. Si le dan clic ahí, ya les pone la campana. Entonces, si ustedes la cortan a la mitad, pues es una curva que no está simétrica. La media, moda y mediana deberían estar en el mismo valor. Entonces, aquí está la moda, pero pues no es igual y no coincide con la media y tampoco con la mediana. Entonces, bueno, pues visualmente también ustedes podrían evaluar este histograma. Entonces, son distintas maneras con cuál se acomodan, cuál les parece más sencillo o cuál les parece objetivamente más fácil de calcular o que pueda hacer una interpretación homogénea. ¿Con cuál se queda? Yo con la prueba. Ok. Yo también, la verdad, con la prueba. Ok. Nada más, ¿se acuerdan? Entonces, la prueba de normalidad, acuérdense que tiene que ser lógica. ¿Por qué? Entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar está el 95% de la población. Entonces, de pronto, podría ser que tengan valores negativos. Déjenme enseñarles un artículo. Vamos a ver ahorita. Vean este. En este artículo, lo que se quiere evaluar es si el consumo de vitamina D está asociado o no con riesgo cardiovascular, con el puntaje de riesgo cardiovascular. Ahora, vean aquí. Se hicieron quintiles. Como no se tiene un parámetro establecido de los valores de ingesta de vitamina D en la población mexicana, pues entonces se hicieron quintiles. ¿Qué opinan si analizamos la variable de riesgo cardiovascular? Vean para el quintil 1. Tiene un puntaje promedio de 5.6 y vean la desviación estándar de 6.4. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué prueba estadística utilizaron? Dice que utilizaron la prueba, que utilizaron el score de Framingham. Pero ¿qué prueba estadística habrán utilizado? Vean, la media es de 5.6 y 6.4. ¿Será que Framingham nos dé resultados negativos? No, según yo no. No. Entonces, nada más, mi única sugerencia, si utilizan las pruebas de hipótesis, cuando plasmen sus resultados,
como media y desviación estándar. Procuren nada más evaluar que sean estos datos clínicamente probables. Si entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar de pronto tienen datos negativos, es una variable que más vale presentarla como mediana y rango intercuartil. Así nadie les cuestionaría esto que nosotros podríamos cuestionarle a este artículo. Esa es la única sugerencia. Entonces, utilicen pruebas de normalidad, sus pruebas de Shapiro, Kolmogorov, de acuerdo al tamaño de muestra, pero siempre verifiquen la lógica y la congruencia de los datos. Si no, pues entonces repórtenlo como una variable de libre distribución. Ajá, y ya así nadie se los va a cuestionar. Hasta aquí. ¿Esta parte está clara? Esto es muy importante, porque quien sea clínico va a decir, ay, sí, esto no se comporta así, no hay datos negativos. No sé, y ahora imaginen que fuera glucosa o que fuera colesterol o alguna citosina, pues no hay datos negativos. Sí. Entonces, esto siempre ténganlo en cuenta. Entonces, yo también siempre utilizo las pruebas de normalidad, nada más trato pues de verificar que aquí esos resultados sean lógicos, porque eso está más estandarizado. Imaginen que tuviéramos que decidir de acuerdo a cómo vemos la gráfica visualmente y decidir si visualmente para nosotros tiene o no forma acampanada. Pues a lo mejor algunos dirían, pues sí, sí tiene forma acampanada, yo la veo simétrica. Entonces, pues ese es el parámetro más objetivo, solo tendríamos que verificar que esos datos sean lógicos. Entonces, esa es la principal sugerencia. Ajá. Doctora, pero ahí ese su error fue en la presentación de datos, ¿no? O sea, en Ajá. cómo escogieron presentarlo. Así es. Y ahorita vamos a ver, a ustedes me van a decir si identifican, ahorita que revisemos ANOVA, si hay algún otro error, algo más que corregir. Ahora, estos datos, bueno, ya vimos que tiene distribución normal, que la única variable que tiene distribución normal es tasa de filtrado glomerular. Ahora sí, vamos a correr nuestra prueba TD-Student. Pues otra vez en analizar y nos vamos a comparación de medias. Ajá. Y en comparación de medias elegimos prueba T para muestras independientes. Ajá. Aquí en la parte de arriba, en variables de prueba, va su variable cuantitativa. Y en la parte de abajo, en variable de agrupación, va su variable dicotómica. En este caso tiene que ser dicotómica, puesto que es, espérenme, déjenme quitar esta. Entonces, vamos a contrastar como variable cuantitativa tasa de filtrado glomerular y como variable de agrupación vamos a utilizar síndrome metabólico, la presencia o no de síndrome metabólico. ¿Qué esperaríamos nosotros? ¿Cuáles son los pacientes que tendrían mayor tasa de filtrado glomerular? ¿Los que no tienen síndrome metabólico o los que cumplen criterios? Pues sí, los que no tienen, ¿no? Ok, bien. Entonces, aquí tenemos que ver cómo está codificada la variable. Está codificada como 0 sin síndrome metabólico y 1 con síndrome metabólico. En el siguiente paso, tienen que activar esta opción que dice definir grupos. Y ahora, ustedes tienen que decidir, ¿quieren que aparezca primero la presencia de síndrome metabólico o los pacientes que no tienen síndrome metabólico? ¿Cuáles serían los pacientes que tienen más tasa de filtrado glomerular? Pues quedamos que son los que no tienen síndrome metabólico. Entonces, en el grupo 1 nos va a mostrar primero lo que está codificado con 0 y después lo que está codificado con 1. Esto es indistinto. Ustedes pueden decidir poner como grupo 1 los que tienen síndrome metabólico y como grupo 2 los que no tienen. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El signo. Entonces, ahorita lo hacemos para que lo vean. Entonces, en automático nos va a dar ya la TD-Student. Vean, lo primero que nos da
es la N, del total de participantes. Hay menos pacientes sin síndrome metabólico que con síndrome metabólico. Y se acuerdan que era población sana, que se sabía sana, que no tomaba medicamento, que no padecía ninguna enfermedad crónica aparente. Y aún así, del total de la población, 484 tuvieron síndrome metabólico. Ahora, vean la media. 92.5 en el grupo que no tiene síndrome metabólico y 89.1. ¿Qué opinan de esta diferencia? ¿Esa es la media de tasa de filtración? Así es. Ajá. Pues no bueno, yo no siento que sea mucho. Ok, bien. Clínicamente no es mucha. No hay diferencia entre tener 92 y 89 porque son adultos que son aparentemente sanos. Y estos 3 mililitros de tasa de filtrado clínicamente no tienen mayor trascendencia. Ajá, porque son sanos. Quizá haya diferencias si ya estamos hablando de estadios avanzados, ¿no? Quizá en estadio 5 y bueno, pues tal vez puede ser la diferencia entre requerir una diálisis urgente o no. ¿Ah? Entonces, aquí estamos observando cómo clínicamente pues no hay tanta diferencia. Ajá. ¿De cuánto es el tamaño del efecto? O el delta. El tamaño del efecto o delta es esta justo De esta 3, diferencia ¿no? entre Un poquito medios. menos de 3. 3. Entonces, vamos, esto es lo que nos arroja SPSS, tal cual. Vean, lo primero que nos dice es la prueba de Levin. Ajá, para igualdad de varianzas. ¿Las varianzas son iguales o diferentes? ¿Qué opinan? ¿Puede volver a repetir la pregunta, doctora? De acuerdo a la prueba de Levin, el valor de significancia es 0.24. No, ¿Son igual, heterogéneas? son Son heterogéneas. heterogéneas. Exacto. Bien, Gerardo. Entonces, si son heterogéneas, yo me voy a quedar con la fila de abajo. Ajá. El valor de significancia, ya ahora sí, de esta diferencia de medias entre 92 y 89 es significativo, es estadísticamente significativo. Aquí el programa les redondea solo, les pone solo 3 decimales, pero de ninguna manera quiere decir que el error sea de 0. Si le damos doble clic, ahí podemos ver que son un montón de, bueno, aquí, un montón de decimales, ¿ya vieron? Entonces solo lo redondea. No es que sea error de 0. El valor de P es de 0.000336. Entonces, cuando ustedes tengan que construir su artículo, o hacer su tabla de resultados, ahí lo correcto es poner que el valor de P es menor a 0.001. ¿Por qué? No es posible que no haya error, siempre hay algún grado de error. Ajá. Entonces, este sería el valor de P que ustedes colocarían. La diferencia de medias entre estos dos grupos es de 3.4. Pero vean como al inicio, cuando observamos solo las medias, ustedes me dijeron que clínicamente pues no había tanto impacto. Pero ¿qué pasa? Estadísticamente sí. O sea, entonces sí son estadísticamente significativos, pero clínicamente no. Ah, exacto. Ahora imaginen, entonces, hay mentiras grandes, hay mentiras chiquitas y hay mentiras estadísticas. Entonces, ojo, porque en muchos de los artículos que ustedes lean, ahora imaginen que se trata de un tratamiento, de un nuevo fármaco. Yo les puedo vender solo el valor de P. Si les vendo el valor de P, yo diría que esas diferencias son significativas, que el nuevo tratamiento es mejor, pero ¿qué tanto cuando lo analizamos? Pues son 3 mililitros. Entonces, siempre tienen que ir de la par esta parte, su juicio clínico, su juicio médico, con la parte estadística. Entonces, estadísticamente hay diferencia, pero clínicamente pues es una diferencia que no tiene mayor impacto en la salud. Ahora, si fuera un medicamento, pues tendrían que interpretarlo de la misma manera.
¿Sale? Ahora, tenemos los intervalos de confianza. Esta diferencia de medias es de 3.4 y puede ir desde 1.5 hasta 5.3. Ese es el intervalo de confianza, no atraviesa el 0, por lo tanto, es estadísticamente significativo. Doctora, pero no justamente podemos hacer ese juicio que usted nos acaba de decir, que, o saber que es estadísticamente significativo, pero teniendo la diferencia de medias y los intervalos de confianza, podemos resolver eso, ¿no? Claro, por supuesto, también aquí va esta diferencia de 1.5 a 5.3. Ujú. Sí. Entonces, no hay tanta diferencia clínicamente. Y bueno, este es un estudio observacional. Ahorita estamos hablando de una maniobra que es observacional y que es síndrome metabólico. Es síndrome metabólico. ¿Y por qué probablemente no hay tanto impacto? Porque recuerdan que la característica de esta población es que era aparentemente sana. Entonces, probablemente tienen poco tiempo de evolución, no hay ninguna otra complicación. Nos falta uno, ¿no? Entonces, por ¿No eso... nos falta uno? Ay, Paulina. De las pesas, ¿no? O ya. Y no. Ok. Ya fue mucho pecho. ¿Y mi cel? Ya no la oigo. ¿Quiere decir que me desconecté o que se desconecté? Paulina, Hola. teléfono. Tantito. Gracias. Listo. Ya déjenme ver. Ah, gracias, Luz. Tenía mi micrófono apagado. Creo que en lugar de intentar apagarlo, apagué el mío. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Dudas de TED Student? Doctora, ¿hay un modo que te saque, o sea, que puedas hacer todas las pruebas al mismo tiempo? No, hay que hacerlo por pasos. Ok. Y para todas las variables, ¿no? Sí, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, aquí podemos evaluar la TED Student para todas las variables que tuvieran distribución normal, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí podemos poner creatinina, podríamos poner ácido úrico, no sé, a lo mejor talla, peso. Estas las podrían meter todas juntas, pero no hay una opción para que nos dé en un mismo paso el tipo de distribución y la TED Student. Entonces, ahí sí son en diferentes pasos. Pero la prueba de Levin, esa sí te la da automático, ¿no? Ajá, O esto sí. la prueba que, o sea, no le tienes que poner nada. No, aquí nada más. Si yo le doy clic aquí, en automático, aunque no mueva nada más, en automático me lo da. Entonces, esta parte siempre me la va a dar. Así, sin moverle nada. Entonces, esto siempre se los da. Aquí ya no le active nada. Hasta aquí. ¿Dudas de TED Student? Doctora, o sea, vemos lo de la prueba de Levin, que si son heterogéneas o no. Si Ajá. son heterogéneas, nos vamos a lo de abajo. Y si Ajá. son homogéneas, nos quedamos con lo de arriba, entonces. Así es. Ah, ok, perfecto. Te quedas Sí. con esta fila, el valor que tendrías que utilizar, si fuera este primer valor homogéneo, te quedarías con este, un valor de P de 0.01. Este es el que tú tomarías en cuenta. La diferencia de media sigue siendo igualita, porque esto no va a cambiar. ¿Qué cambia? Cambia el error, pero no cambia la diferencia de medias. Entonces cambia. Igual sea significativo, ¿no? O sea. No hay diferencia prácticamente, ¿no? Les digo, solo cuando el tamaño del efecto no es tan grande o bien cuando están en esos límites de P que no queremos ver, que es 0.05, 0.051, a lo mejor ahí es donde pudiera tener impacto, pero en general siguen siendo igual significativas o no significativas. Gracias. De nada. Listo. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda de T? Podrían, aquí hay otra opción, ¿no? Entonces, en SPSS, aquí nosotros activamos, está esta opción que tiene la flechita verde y los dos cuadritos, ahí les regresa los últimos pasos
que ustedes hicieron para que no se tengan que ir otra vez a analizar, explorar. Entonces, ahí ya les deja los últimos pasos. Ajá. Entonces, podríamos hacer una T de muestras relacionadas. Entonces, igual, en analizar, se irían a comparación de medias y ahí, ahora sería prueba T para muestras relacionadas. Y aquí lo que ustedes tendrían que comparar son pares de comparaciones. Entonces, aquí yo tengo tasa de filtrado 1 y la tasa de filtrado a 7 años. Ajá. Entonces ponen la variable cuantitativa 1 y la variable cuantitativa 2. Entonces, aquí les da la media. Hay algo que llama la atención. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos, muy obsesivos en investigación. Es necesario ser muy obsesivos. Vean por qué. ¿Qué esperaríamos por efecto del tiempo con la tasa de filtrado glomerular? Que aumentó. Que subió la media de filtrado. Pero ve, Gerardo, eso es lo que nosotros esperaríamos, pero en este caso, la tasa de filtrado glomerular 1 fue de 91, la segunda fue de 94. ¿Qué opinan? ¿Es lógico? Pues no. No. A menos que hayas medido mal la primera. ¿Qué creen que se midió? Se midió con técnicas diferentes. Y por eso salían diferente. Esta fue la tesis de la maestría, pero por supuesto que cuando yo estaba analizando los resultados, yo decía, bueno, pues simplemente por el tiempo, a los 7 años debe disminuir la tasa de filtrado. Entonces, pues por supuesto que había aquí un sesgo de detección porque se utilizaron distintos métodos. O sea, ¿con diferente fórmula? ¿O? Con diferentes análisis, ¿no? Creo que fue con cromatografía en uno y la siguiente medición cambió el reactivo. Entonces, eso lo hacía no comparable. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues hacer el análisis con los mismos métodos porque se guardaron los plasmas. Entonces, siempre tienen que analizar que todo vaya siendo congruente. Entonces, en este caso, pues esto por pura fisiopatología no ocurre. A lo mejor no hubiera disminuido tanto, pero tampoco esperaríamos que aumentara si no se hizo ninguna intervención. Si no se hizo ninguna intervención y se aumentó de peso y se empeoró el estilo de vida, pues esto no tendría por qué ocurrir. Entonces, en la T pareada nos da la media, la medición 1, la medición 2 y después nos da el valor de significancia estadística. Pues aquí la diferencia de medias es de menos 2.6 y la significancia estadística. Aquí no se hace prueba de Levin. ¿Por qué no se hace prueba de Levin? Porque es el mismo grupo. Es el mismo grupo, es el mismo sujeto, antes y después. Entonces aquí no hay como esa variabilidad porque se trata del mismo sujeto. Entonces, esta es la prueba de pareada. Y nos da otra vez los intervalos de confianza y la significancia. Pero aquí en TED Student pareada no van a encontrar la prueba de Levin para las varianzas, porque es el mismo sujeto. Doctora, ¿podemos ver cómo quedó con la medición correcta? Creo que esa no la tengo. Bueno, no importa. No la tengo. Se las busco porque tengo como un montón de bases, pero se la busco. Ajá. Sí, era por curiosidad nada más. Así Sí, al final se corrigió ese error, pero bueno, ese pequeño error me costó muchos meses, ¿no? Unos 6 meses, porque ya se habían corrido todos los análisis, hasta que por ahí calculé justo una T y vi esto. Dije, ¿qué pasó? Pues fue un error. Ajá. Se las consigo y se las comparto para alguna de las siguientes clases, ¿vale? Para que ustedes... Muchas gracias. Listo. Ahora nos vamos a ir a ANOVA. ANOVA nos la vamos... ¿Para qué nos sirve ANOVA? ANOVA nos va a ayudar a contrastar las medias cuando tenemos 3 o más grupos, 3 o más comparaciones. En este caso,
aquí para las variables cuantitativas se contrastó la media y desviación estándar, entonces se utilizó, en este caso, una prueba de ANOVA. El quintil de ingesta de vitamina D y la edad. Entonces, aquí se utilizó una prueba de ANOVA. Entonces, para eso utilizamos la prueba de ANOVA. Vamos a ir primero a la presentación. Recuérdenme, nada más, ¿cuál es la diferencia entre la desviación estándar y la varianza? Que la varianza es el cuadrado de Ajá. la desviación estándar. Perfecto, ya. Y ya. Ujú. Entonces, y la desviación estándar tiene que ver con la dispersión de los datos a partir de la media. Entonces, ya sabemos que la prueba de ANOVA es para contrastar las medias de 3 o más grupos. Ujú. Entonces, un ejemplo en sus proyectos de investigación donde ustedes podrían utilizar ANOVA. Doctora, pero una pregunta, o sea, como no me queda muy claro cuál es la importancia de las varianzas. La varianza, espérame. Esto lo tengo que sacar de una imagen. Es para que los datos salgan positivos, ¿no? Porque cuando lo elevas al cuadrado ya no puede dar negativo. La importancia de la varianza. Sí. Ajá. Justo para eso se hace, para quitar el signo negativo. Pero en este caso, Jess, aquí podemos observar la importancia de la varianza. Imagina que queremos utilizar dos diferentes tipos de tratamiento para, no sé, podría ser tasa de filtrado glomerular. La importancia de la varianza es, ve en este ejemplo, en el ejemplo B. Nosotros esperaríamos que el efecto fuera constante, que los intervalos de confianza fueran estrechos, por ejemplo, en este caso. Ajá. Entonces, aquí los efectos del tratamiento es esta línea, ¿no? Las medias. Pero no todos los sujetos van a alcanzar la misma media. ¿Qué va a pasar? Pues que dentro del mismo grupo va a haber un sujeto que mejore la tasa de filtrado glomerular 20 mililitros y otro que la mejore 5 mililitros. Ujú. Entonces, aquí el comportamiento es homogéneo entre los dos grupos. La dispersión de los datos es parecida, ¿no? Hay una media y entre los dos grupos está esa misma dispersión. Pero, ¿qué pasa en C? ¿Por qué es tan importante la varianza en C? ¿Qué pasaría si de pronto, en este caso, fuera presión arterial y en un grupo se tuviera una media de 120, pero en este mismo grupo tuviéramos un efecto que hubiera sujetos que llegan a una presión de 100 y hasta 150? ¿Te serviría en la clínica un tratamiento que ocasiona una presión sistólica entre 100 y 150? No. No, pero, o sea, mi pregunta es como, si ya tenemos la desviación estándar, Ajá. como que, o sea, ¿Para qué? ¿Por qué la varianza? ¿Para qué ajá, la varianza? Porque o en qué se diferencian como las dos. solo es para quitar el signo negativo. Nada más. Vamos a ver, te enseño un ejemplo. Bueno, ahorita en la fórmula, ahí lo vamos a ver. ¿Por qué? Para TD Student, creo que no lo tengo aquí. Lo tengo para ANOVA, en la fórmula. Para calcular la fórmula, tenemos que, si lo hiciéramos a mano, tendríamos que restar la media de cada uno de los sujetos, la media del grupo, ¿no? En general, con el valor de cada uno de los sujetos. Ajá. Entonces, esto nos daría
datos negativos. Entonces lo elevamos al cuadrado solo para quitar los datos negativos. Pero son parecidas, ¿no? Sería similar que utilizáramos desviación estándar o que utilizáramos la varianza. Entonces, únicamente, lo único que hace es quitar ese signo. A ver si ahorita, cuando te ponga la fórmula, esto pudiera quedar más claro. Entonces, Sí, doctora, o sea, pero pues para interpretar podríamos usar cualquiera, ¿no? exacto. Ok. Por convención utilizamos desviación estándar, porque pues es más sencillo que elevarlo al cuadrado, pero podrías utilizar cualquiera de las dos. Esa es la relación únicamente que le elevaríamos al cuadrado. Ahora, ¿qué requerimos para utilizar la prueba de ANOVA? Requerimos que las varianzas entre los grupos sean homogéneas. Cuando los grupos son del mismo tamaño, entonces es más probable que las varianzas sean homogéneas o que sean semejantes. ¿Qué pasa si de pronto en un grupo tenemos 5 participantes y en el otro 2000? Que es más probable que esas varianzas no sean homogéneas y que se incremente la probabilidad de cometer un error tipo 1. Entonces, en ese caso, ustedes podrían optar por una prueba no paramétrica o bien, si utilizan esta prueba de ANOVA, pues tendrían que utilizar una prueba post-hoc para varianzas heterogéneas. Entonces, esos son los supuestos de todas las pruebas paramétricas, variables cuantitativas de distribución normal y con varianza homogénea. ¿Qué requerimos para calcular una prueba de ANOVA? Requerimos una variable cuantitativa y requerimos una variable de agrupación que tenga 3 o más categorías. Puede ser variable, no importa si es una variable politónica o si es una variable ordinal, pero debemos tener 3 o más grupos. ¿Cuál es la hipótesis estadística de la prueba de ANOVA? Nuestra hipótesis alterna es que existe diferencia en al menos 2 medias. ¿Qué opinan? Al menos 2 son distintas. Puede ser que haya 20 grupos y aquí yo no sé, no se requiere que haya diferencia entre todos los grupos, sino que al menos haya diferencia entre 2 de los grupos. ¿Qué opinan? ¿Qué impacto tendría en la clínica el que esta sea la hipótesis? Entonces, ahorita lo vamos a retomar. Nuestra hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medias de los grupos. La hipótesis alterna es que al menos 2 son distintas. No importa si tengo 5, 6, 10, al menos 2 son distintas. El valor de P, si ustedes observan unas diferencias significativas, quiere decir que hay una diferencia al menos en 2 de los grupos. Pero la prueba de ANOVA solo nos da un valor de P. Entonces, en este caso que vimos del riesgo cardiovascular de acuerdo al quintil de ingesta de vitamina D, al final teníamos un valor de ANOVA de 0.02. Pero la ANOVA por sí solo, entonces solo me dice el valor de P entre todos los grupos. Pero yo no puedo saber entre qué grupos hay diferencia, a menos que haga un análisis o unas pruebas post-hoc. Si hago un análisis post-hoc, entonces yo voy a poder determinar entre qué grupos están las diferencias. De lo contrario, pues solo tengo las medias, las desviaciones estándar y un valor de P, pero yo no sé, ni el lector sabe entre qué grupos hay diferencia. Entonces, para eso utilizamos las pruebas post-hoc. Nos van a decir entre qué pares de comparaciones hay diferencias. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula para ANOVA vamos a hablar de la prueba F, que es en honor a Ronald Fisher, y aquí se va a considerar siempre la varianza. Aquí está, Jess, ahora sí, la importancia o por qué utilizamos la varianza. Porque, vean, aquí N es el total de la muestra, se va haciendo una resta entre el valor de cada sujeto con el valor de la media.
Ajá, se eleva al cuadrado. Entonces, aquí lo elevamos al cuadrado para quitar esos signos negativos. Ajá. Esta es la fórmula. Varianza intergrupo y varianza intragrupo. ¿Hasta aquí les quedó claro? ¿O con una imagen? Sí, tiene una imagen. Está bien. Ajá, ok. Entonces, siempre una imagen es más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos 3 grupos, ¿no? El verde es un grupo, el azul es otro y el rojo es otro. Aquí, en este ejemplo, lo que se quiere contrastar es talla. Talla entre 3 grupos distintos. Ajá. Y tenemos este cuadrado que está al centro. Esta es la gran media. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? De ANOVA, la fórmula parece muy complicada, pero ¿cómo la podríamos explicar de manera sencilla? Tenemos 3 grupos. Cada uno de los 3 grupos tiene su propia media. Ajá. Y aquí son 30 participantes en total. Tenemos 10 participantes para cada grupo. Ajá. Entonces, tenemos una media total del total de la población. Entonces, el numerador de la fórmula es qué tanto la media en cada uno de los grupos se aleja o se acerca a la gran media total. Ese es el numerador. El denominador tiene que ver con qué tanto dentro del mismo grupo se dispersan, qué tanto se dispersan los datos. Ajá. Doctora, perdón, ¿cuál era el numerador? El numerador es el tamaño de, podríamos decir que es el tamaño del efecto. ¿Qué tanto? ¿Cuál es la diferencia entre la media de cada grupo y la gran media? La media del total de los participantes. Ujú. Ok, Y y el otro, el denominador. el denominador es la variabilidad dentro del grupo. Ajá. Esto, entonces, aquí las líneas punteadas que tienen que, las líneas continuas, déjenme quitar la imagen. Estas líneas que son continuas es el numerador. El denominador es esta varianza que se da dentro del grupo. Entonces, el numerador es la varianza intergrupo que tiene que ver con el tamaño del efecto y la varianza intragrupo tiene que ver con todos aquellos factores que condicionan una varianza que no, o un efecto que no es atribuible al fármaco, al medicamento o a la maniobra. Uh-huh. Esto se parece a lo que ya habíamos observado con TED Student, ¿se acuerdan? Nada más que ahora estamos trabajando con varianzas. Entonces, aquí vemos otra vez la imagen. Esta línea continua, ¿a qué corresponde? ¿Al numerador o al denominador? El numerador. Al numerador. Y esta línea que está aquí, ¿a qué corresponde? La línea punteada. Denominador. Al denominador. Ajá. Entonces, entre más grande sea el tamaño del efecto, más grande va a ser el valor de F y por lo tanto estos datos van a ser estadísticamente significativos. Entonces, tenemos aquí 90 participantes, son 30 para cada uno de los grupos. Lo que se está contrastando es la talla. Ajá. Ahora, aquí tenemos, este es un cuadro que arroja SPSS, se parece a la mayoría de los programas estadísticos. Entonces, en general, los programas arrojan este cuadro de resultados. Aquí, nosotros, con lo que vamos a trabajar es con medias, pero de cuadrados. ¿Se acuerdan? En TED Student trabajábamos con medias. Ajá. Aquí trabajamos con medias de cuadrados, que esto lo que quiere decir es que estamos trabajando con varianzas. Ajá. Entonces, si nosotros observamos o analizamos la fórmula es el numerador corresponde a la varianza intergrupo, que aquí en este caso es 136, entre la varianza intragrupo, que tiene que ver con el efecto del medicamento,
el efecto que no se debe propiamente al medicamento o a la maniobra. Esto es el efecto del medicamento y estos son todos los factores que están influyendo, pero que no son debidos al medicamento. Entonces, entre más grande sea el tamaño del efecto o este valor de la varianza intergrupo, pues más grande va a ser el valor de F. Ajá. Y se acuerdan que como T, aquí, entre más grande sea esta diferencia, ¿esto qué quiere decir? Que hay más tamaño del efecto, pues mayor va a ser el valor de F. Entonces, si ustedes de pronto observan un valor de F de 0.5, ¿qué podrían decir? ¿Qué es significativo? O si tuviéramos un valor de F de 0.5 y un valor de F de 30, ¿cuál de los dos sería probable que fuera estadísticamente significativo? ¿El de 30? ¿Era punto 30 o era 30? Es que no recuerdo. Uno 30 y el otro 0.5. Ah, el de 30. El de 30. Ajá. Entonces, puede ser que en algún artículo les pongan el valor de F y no les den el valor de significancia estadística. Entonces, aquí nada más acuérdense que al igual que en T, que entre más grande sea el valor de F, más probable es que ese resultado sea estadísticamente significativo. Ajá. Ahora, aquí vamos a tener, ¿qué pasa con ANOVA? ANOVA tiene una peculiaridad. ¿Qué pasa si de pronto, en estos días que ha estado lloviendo un montón, entonces llueve y hay a lo mejor alguna tormenta eléctrica y de pronto ustedes tienen que atravesar o un estacionamiento o un campo de fútbol corriendo? ¿Qué pasa si pasan una vez? Si pasan una vez, la probabilidad de que les caiga un rayo es 0.5, 0.5%. Pero ¿qué pasa si pasan 2 veces? Se acumula el riesgo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa si de pronto yo tengo 10 comparaciones? Tienes mayor probabilidad de que sea un error tipo 1, no me acuerdo, Es algo uno, así. un error tipo 1, por supuesto. Entonces, entre más comparaciones tengan, más probabilidad hay de que las diferencias sean significativas. Entonces, a veces, algunas personas cucharean los datos. Ajá. A lo mejor, por ejemplo, este nivel de vitamina D, si yo hago terciles o si yo hago 2 grupos a partir de la mediana, no hay diferencias. Pero, ¿qué pasa si hago 5 grupos? Y resalto los extremos. ¿Se acuerdan que ANOVA solo dice que hay diferencia en al menos 2 de los grupos? Entonces, con ANOVA, la dificultad es que pueda aumentar la probabilidad de tener un error tipo 1 por múltiples comparaciones. Entonces, si ustedes quieren que haya diferencias significativas, pues no comparen 3 grupos, comparen 10, o comparen 7, o comparen 5. Entonces, entre más grupos haya, mayor probabilidad hay de cometer un error tipo 1. Entonces, esto siempre ténganlo en cuenta. Y ahorita vamos a ir viendo cómo podríamos disminuir ese error. Entonces, ahora, teníamos, aquí eran 90 participantes, ¿se acuerdan? Cada uno de los grupos, en el ejemplo anterior tenía 30 participantes. Aquí tenemos grados de libertad. Ahí va a haber 2 grados de libertad. Uno que se refiere al número de grupos. Yo tenía 3 grupos menos 1. Tengo 2 comparaciones posibles. Tengo 2 grados de libertad. Y tenía 90 participantes, menos los 3 grupos de comparación. Entonces, tengo aquí 87. Entonces, 90 menos los 3 grupos son 87. ¿Para qué ocupo esto? Porque en la prehistoria, cuando no había programas estadísticos que nos dieran todo, ya sea R, Stata o SPSS, pues lo teníamos que hacer a mano. Entonces, teníamos que considerar los grados de libertad del numerador, que en este caso teníamos 3 grupos menos 1, son 2 grupos. Ajá. Y teníamos 90 menos 3, 87. Entonces, a partir de estos grados de libertad, teníamos que buscar el valor de F, que en este caso nos salió 3.6, y aquí la aproximación, ¿no? Entonces, no hay como tal, no hay 87 grados de libertad para el denominador, pero tenemos que elegir el más frecuente, el más cercano.
Entonces, era 3.6. Acuérdense que entre más se aleje el valor de ANOVA, si es más grande, pues es estadísticamente significativo. Entonces, si fuera 30, pues se aleja muchísimo más, es estadísticamente significativo. ¿Y qué pasaría si entonces yo aquí, en lugar de tener 3.6, hubiera tenido 1.6? Hubiera sido menos. ¿Perdón, Gerardo? Hubiera sido menos, bueno, menos estadísticamente significativo. Ajá, ¿O? no hubiera sido significativo, porque aquí el punto de corte es 3.1. Entonces, si yo tengo 1.5, 1.2, pues no sería estadísticamente significativo. Entonces, esto es en la prehistoria, el programa ya nos lo da, cualquiera de los programas se los da, pero es importante que ustedes sepan de dónde viene, para que no los agarren en curva. Ujú. Esta fue una de las preguntas que me hicieron para entrar al doctorado, entonces, bueno, pues tómenlo en cuenta. Ajá. Nada más acuérdense, yo les diría, de aquí, ¿qué es lo más importante? Que se acuerden que entre más grande es el valor de F, más probable es que ese resultado sea significativo. Y la otra, que a mayor número de comparaciones aumenta más la probabilidad de cometer un error tipo 1. Ajá. Doctora, ya me desconfianza. Yes. Pero entonces en los artículos que leemos, o sea, puede que los interpretemos mal porque, no sé, metieron 10 grupos. Sí, ahorita les voy a enseñar. Vamos a regresar y vamos a retomar. Ahorita nada más que les explique lo de las pruebas post-hoc, vamos a volver a retomar ese artículo de la vitamina D. Ujú. Ahorita, y ustedes me van a decir cuál es el error, qué le faltó a ese artículo. Ujú. Entonces, sí puede ser. Entonces, ojo, cuando alguien tenga que hacer 10 grupos, 5, 6 grupos para mostrar diferencias entre los extremos, aguas. ¿Por qué? Pues los consumos generalmente son entre, pues cercanos a la media, no tenemos tanta gente en esos extremos, pero estadísticamente ustedes lo pueden hacer. Por eso es tan importante y no nos podíamos saltar esta parte de estadística, porque para hacer un análisis de una revisión sistemática de cualquier artículo, primero tenemos que analizar cada uno por separado. Entonces, esto siempre deben tomarlo en cuenta. Ahora, ¿para qué sirven las pruebas post-hoc? Ya habíamos visto que el valor de P era significativo, ¿no? Acá está. Entonces, el valor de ANOVA solo me da un valor de P. Es estadísticamente significativo. Pero, ¿entre cuál de los 3 grupos hay diferencia? No me dice ANOVA. Tengo que hacer pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc son estas. Gráficamente, si nosotros tuviéramos que dibujarlo, pues así sería. Entonces, ¿entre qué grupos hay diferencia? Entre el verde y el rojo y entre el verde y el azul. Pero entre estos dos grupos no hay diferencia. Entonces, para eso utilizamos las pruebas post-hoc, para saber entre qué grupos están las diferencias. Habitualmente son entre los extremos. ¿Qué son esas diferencias? Esto es muy importante. No se les olvide nunca. A mayor número de comparaciones, mayor es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Si tengo 2 grupos y estoy haciendo una comparación, el error es de 5%. Pero ¿qué pasa si yo tengo 6 comparaciones? Vean a cuánto se eleva el error. 26%. Si tuviera 5 comparaciones, 22%. Ahora, ¿cuántas comparaciones tenemos entre los quintiles de vitamina D? Doctora, pero siempre vas a tener 3 comparaciones, ¿no? No necesariamente, porque mínimo vamos a tener 2 comparaciones. Perdón, 3 Pero en ANOVA sí necesitamos 3, ¿no? Necesitan Sí. 3 grupos, por supuesto. Entonces, Ajá, o sea, más bien eso era como lo que quería decir. O sea, si estoy haciendo ANOVA, perdón, a fuerza tengo que tener 3. por supuesto. Entonces, vean cómo entre más número de comparaciones, más probabilidad tengo de cometer un error tipo 1. Entonces, ¿qué hago? Aquí entran otra vez las pruebas post-hoc. Entonces, las pruebas post-hoc me sirven para 2 cosas. 1, me ayudan a evitar cometer un error tipo 1 y me ayudan a saber entre qué grupos de comparaciones hay diferencias.
Esas son las dos consideraciones de las pruebas post-hoc. Entonces, hay distintas pruebas post-hoc. No me interesa que se sepan el nombre de todas. Eso se los da el programa. Ahorita que hagamos un ejemplo, van a ver cómo el programa se los da. Lo que sí es importante que ustedes sepan es la más común de todas las comparaciones es la corrección de Bonferroni. La corrección de Bonferroni, entonces, lo que hace es que al nivel de significancia que utilizamos con frecuencia, bueno, el que utilizamos siempre es 0.05. Entonces, se tiene que dividir entre el número de comparaciones que ustedes vayan a tener. Entonces, si tenemos 3 comparaciones, dividimos el 0.05 entre 3 y ahora el valor de P que yo voy a considerar como estadísticamente significativo ya no va a ser 0.05. Me tengo que bajar, tengo que ser más estricta y tiene que ser 0.017. Por lo tanto, si yo observo un valor de ANOVA de 0.05 y tengo 3 comparaciones, esa diferencia no es significativa. Tendría que bajarme y hacer una comparación, un ajuste de Bonferroni. Entonces, este ajuste de Bonferroni lo único que quiere decir es que voy a dividir el nivel de significancia estadística entre el número de comparaciones. Este es como lo complejo de las pruebas post-hoc. Y una vez que ustedes entendieron esto, cada vez que vean un artículo, tienen que buscar si son 5 comparaciones. Está bien, pueden tener 5 comparaciones, pero ¿qué sería lo correcto? Tendría que haber una corrección de Bonferroni. Tendrían que mostrarnos estas pruebas post-hoc. De lo contrario, entonces, pues seguramente no hay diferencia. Lo que estamos observando es un error tipo 1. ¿Les parece si analizamos el artículo? Ese cuadro. Pero una pregunta. Sí. Yo hago mi ANOVA, ¿no? Con 5 grupos. Y me sale una P significativa. Entonces ahí automáticamente yo me voy a los análisis post-hoc y ahí es donde tendré que hacer mi corrección para ver si esa P en verdad fue significativa o no. O sea, Exacto, es justo eso que acabas de decir, Jess. Entonces, lo primero que tienen que hacer es correr la ANOVA. Las pruebas post-hoc solo se van a correr si hay diferencias, si la ANOVA en general le sale significativa. Si le sale significativa, entonces tienen que hacer esta corrección para evitar error. Hay distintas, esta es una, pueden utilizar, esta la de Tukey, Sheffield, Games. ¿De qué va a depender? De si sus varianzas son homogéneas o heterogéneas. Si son homogéneas, pues yo les diría quédense con la de Bonferroni. Esta es la más utilizada. Entonces, utilizan Bonferroni y ya, y hacen este ajuste. Ahorita se los voy a... Vean este ejemplo. Ahorita se los voy a mostrar. doctora, dijo que Bonferroni para homogéneas, ¿no? Homogénea, ajá, Pero exacto. pues, si hicimos ANOVA, ya tendrían que ser homogéneas, ¿no? Automáticamente usamos eso. A menos que, bueno, si tuvieras diferentes grupos de diferente tamaño, pues ahí podría ser que sea heterogénea, o bien te evitas problemas y te vas a una prueba no paramétrica. El sábado que nos veamos, vamos a ver que para Kruskal-Wallis también hay una corrección de Bonferroni. Entonces pueden utilizar las pruebas no paramétricas. Pero ¿qué pasa? A veces insistimos en utilizar pruebas paramétricas, aun cuando los resultados no sean lógicos. Entonces, tenemos pruebas no paramétricas, pues la podemos utilizar sin mayor problema. Entonces, si son heterogéneas, por supuesto, podrías utilizar Kruskal-Wallis con la corrección de Bonferroni. Ahora, vean este ejemplo. Fue alguna de los alumnos de la maestría en el ABC quería evaluar si existía diferencia o no entre el estado nutricional de acuerdo al resultado de PPD, reactivo, no reactivo, o bien si no se realizó. Entonces, ¿qué esperaríamos? Pues que los pacientes que tienen la PPD reactiva, pues a lo mejor estuvieran más desnutridos, tuvieran menor índice de masa corporal y menor peso. Eso sería lo que esperaríamos. Entonces, si construimos nuestra tabla para utilizar ANOVA, bueno, pues requerimos estos 3 grupos. Siempre necesitamos, al construir nuestros resultados, saber cuál es la N para cada uno de los grupos, nuestra media, desviación estándar y el valor de P.
Entonces, lo primero, siempre, siempre, es determinar la normalidad. En este caso, es de distribución normal. Ajá, entonces podemos utilizar ANOVA. Ahora, veamos el peso. Vean, el peso en el grupo 1 es de 62.9. En el siguiente grupo es de 58.4 y en el siguiente de 58.7. ¿Ustedes consideran que clínicamente haya diferencia, hay impacto? ¿58.4 y 58.7? Yo no Pues creo. no realmente. No. No. Y bueno, en la talla, y no nos sirven. El que analicemos peso y talla por separado no nos sirven. No nos sirven. ¿Por qué? Pues vean qué nos dice aquí la talla. Es 1.62 en el primer grupo, en el siguiente es 1.61 y en el siguiente 1.63. Pues no nos está dando información. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer este cuadro de resultados, pues no pondrían peso y talla. Al contrario, lo que utilizarían sería a lo mejor índice de masa corporal. Entonces, bueno, ya vimos que se cumplen los supuestos. Comparamos medias, ANOVA de un factor. Aquí tienen que elegir su variable cuantitativa, su variable de agrupación, la variable de 3 grupos. Aquí, igual que en TEDstudent, pueden meter 20 variables cuantitativas si quieren. Las pueden meter todas juntas. Y aquí, en opciones, ahí ustedes seleccionan la prueba de homogeneidad o no de las varianzas. Esto para saber cuál es la prueba de post-hoc que corresponde. Bueno, si pueden utilizar o no la prueba de Monferroni. Entonces, la homogeneidad de las varianzas. En este caso, vean la prueba de Levin. Punto 43 y punto 42. ¿Son homogéneas o heterogéneas? Son heterogéneas. ¿Segurísimos? Acuérdense que aquí se interpreta al revés. No, son homogéneas porque no, son no significativas. Son homogéneas cuando el valor de P es no significativo. Si es significativo, entonces son heterogéneas. Ok. Entonces son varianzas homogéneas. Y esto es el cuadro que nos arroja SPSS de ANOVA. Vean, nos da aquí la media. Vean, incluso si no tuviéramos la última parte, si quitáramos la fila, las últimas dos columnas, la F y la significancia estadística, vean el numerador y el denominador. Es más grande el denominador que el numerador. ¿Ya vieron? Entonces, esto querría decir que la diferencia que nosotros estamos observando, pues quién sabe a qué se debe, pero no se debe al fármaco o al medicamento que estamos evaluando. Entonces, el valor de F es 0.6. Si ustedes lo observaran así, si les dieran solo el valor de F, pues ya sabrían que entre más grande es, más probable es que sea significativo. Entonces, aquí no es significativo. ¿Qué prueba post-hoc ustedes utilizarían, tomando en cuenta la homogeneidad de las varianzas? Monferroni, ¿no, doctora? Como usted nos dijo. Ok. Y ¿Segurísimo, cierto? había otra que había puesto, que no era tú, creo que tú quieras para heterogénea. Ok. Aquí está. Tukey, Scheffé, Holm, Games, Howell. SPSS se las marca y les dice, todas estas pruebas post-hoc puedes utilizar si tienes varianzas homogéneas o todas estas si tienes heterogéneas, entonces no se las tienen que aprender. Pero que sí es importante. Acuérdense en qué caso utilizábamos las pruebas post-hoc. Vean el valor de ANOVA. No es significativo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿aquí vale la pena hacer prueba post-hoc? No. No, pero No. si la hicieras, o sea, ¿qué te diría? Pues me diría el valor de P para cada uno de los grupos, que no serían significativos. En ninguna de las comparaciones. No saldría Sí, pues significativo. realmente no te daría nada, ¿no? Porque no hay diferencia. Entonces, Claro. pues, ¿para qué la haces? Entonces, acuérdense que las pruebas post-hoc solo se utilizan cuando ya hicieron el análisis y hay diferencia significativa.
porque me ayudan a prevenir un error tipo 1, un falso positivo. Ajá. Entonces, en este caso, no es necesario hacer pruebas post-hoc. Aquí terminaría el análisis. Ahora, quiero que veamos el artículo. Vamos a ver qué pasó con el artículo. Entonces, se quiere contrastar. La hipótesis principal de este artículo es que la ingesta baja de vitamina D se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Entonces, para eso tienen diferentes variables, pero su variable de interés es esta, el riesgo cardiovascular, el puntaje de riesgo cardiovascular. Entonces, vean, aquí tenemos quintiles. El grupo 1 tiene un puntaje de 5.6 de riesgo cardiovascular y el quintil 5 de 4.8. ¿Qué opinan? Y ven, aquí está su valor de P. Pues, o sea, lo quiero imaginar como una gráfica de cajas y bigotes y no sé cómo lo graficaría. Ok. Utilizaríamos, esa sería la gráfica correcta, Luz. Aquí ellos tendrían que haber mostrado estos resultados como mediana y rango intercuartil. Por lo tanto, las pruebas no paramétricas se grafican con cajas y bigotes. En este caso, cuando ustedes utilizan media y desviación estándar, ustedes utilizan las barras de error. Entonces, ese sería el gráfico. Pero vean qué pasó aquí. Vean, el grupo 1, el quintil 1, tiene un puntaje de 5.6. El quintil 2 de 5.1. El quintil 3, 5.1. Quintil 4, 5. Y el quintil 5 de 4.8. ¿Qué opina? Y vean el resultado de P. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero como me confundí, doctora, o sea, ahí hicieron una nova para el riesgo cardiovascular Sí. Lo hicieron cuantitativo. y Entonces, metieron 5 grupos, ¿no? ajá. Entonces, vean cómo entre el quintil 1 es la ingesta más baja de vitamina D. El quintil 5 es la más alta. El quintil bajito tiene un puntaje de 5.6. Ellos, su hipótesis es que menor ingesta de vitamina D condiciona mayor riesgo cardiovascular. ¿Pero qué tanto? 5.6. En el grupo que consume más, tiene 4.8. Pues, o sea, ahí se supone que nos deberían dar la corrección, ¿no? Claro, no nos están dando la corrección, ni nos están diciendo entre qué grupos hay diferencia, aunque es evidente que no es probablemente entre el quintil 1 y el 2. Aquí probablemente la diferencia sea entre el quintil 1 y el quintil 5, que es donde hay más diferencia. Ajá, pero no nos están dando la corrección de Bonferroni. Tampoco sé yo de... estoy asumiendo que la diferencia es entre el quintil 1 y el 5, pero no lo sé porque no nos lo están poniendo. Ahora, ¿qué opinan de ese valor de P de 0.02 con la corrección de Bonferroni? Pues que no sería significativo. El valor con la corrección de Bonferroni, si tuviéramos 4 comparaciones, sería 0.05 entre 4, nos daría 0.125. Ese sería el valor que nosotros utilizaríamos como referencia para la significancia estadística. Este es 0.02. ¿Qué opinan? No es significativo. Claro. Entonces, en este artículo que falló, la prueba post-hoc
y no nos están poniendo entre que no se hizo la comparación, no, perdón, no se hizo la corrección de Bonferroni. Y ahora imaginen, de repente van a encontrar artículos así, donde se tienen que hacer muchos grupos. Cuando se tengan que hacer muchos grupos para que se muestre esa diferencia, aguas, aguas. Ajá. Entonces, tomen esos resultados con precaución. Si se hace, se puede hacer siempre y cuando se muestre la corrección de Bonferroni. ¿Sale? Por eso es tan importante. O sea, doctora, Ajá. Sí, Luz. en la tabla debieron haber puesto como un anexo de las pruebas post-hoc. Ujú. O sea, en esa tabla quedaba como igual y luego seguirle con los análisis post-hoc, ¿no? Ajá, claro. O bien, Ah, ok. ¿saben qué podrían haber hecho? A veces se ponen como corchetes. Y se pone aquí a lo mejor un corchete entre el 5.6 y el 4.8. Y ahí a lo mejor le ponen un asterisco o una seña para señalar que entre esos dos grupos es que se observaba la diferencia significativa. A veces así se van señalando con corchetes. Y bueno, por supuesto que aquí debería tener esa corrección de Bonferroni. O alguna corrección, cualquiera. Que especifican, o sea, ahí debieron de haber especificado abajo si hubiera tenido la corrección o Ujú. cómo la podemos encontrar. Así es. En la parte de abajo se les especifica. Les voy a buscar un artículo que tenga pruebas post-hoc y donde lo hayan especificado para que vean ustedes cómo esto podrían reportarlo. Ujú. Yo nunca, no sé si nunca me he fijado No es tan común. o sea, No es no, tan no me común que suena verlo. no es tan común que lo incluyan. Pero en este caso, pues, ¿por qué me llamó la atención este artículo? Uno, porque tuvieron que hacer quintiles. Porque no sé, algo que me llamó la atención. Dije, pudieron haber hecho cuartiles o pudieron haber hecho 3 grupos, nada más, ¿no? Pero pues me llamó la atención que hubieran hecho esta comparación entre 5 grupos. Ajá. Entonces, por eso le puse un poco más de atención a este artículo. Ujú. Entonces, les voy a buscar ese artículo y se los muestro la siguiente clase, ¿sale?